capítulo 1, versículos del 1 al 5. Quiero hablarles en esta mañana acerca de 4 cosas que hacer cuando llega el hambre. 4 cosas que hacer cuando llega el hambre. Y quiero recordarles también de este 7, 8 y 9 de mayo comienza nuestra conferencia de liderazgo y no sé usted, pero yo estoy bien emocionado. Hace poquito estaba hablando con el pastor de Tlalchiyalahuica, el hermano Jerónimo Esteban. Y el pastor me estaba diciendo: pastor, no puedo creer, va a estar con ustedes el pastor Bob Gray. Dice: yo lo acabo de escuchar hace un mes al pastor Bob Gray por primera vez. Y dice: es un libro abierto ese hombre. Y dice: yo voy a ir porque va a estar ahí el pastor Bob Gray y voy a llevar a toda mi familia. Ahora ya creo que a su esposa ya no, ¿verdad? Pero a sus hermanos de la iglesia van a estar viniendo para esa conferencia. Muy bien, vamos a ponernos de pie. Y si no lo ha encontrado, está antes de Primera de Samuel. Ahí está Ruth. Si no ha encontrado a Ruth, está antes del primer libro de Samuel. Ruth capítulo 1, versículos del 1 al 5. ¿Ya aprendieron el otro? Ruth capítulo 1, versículos del 1 al versículo 5. Ruth capítulo 1, versículos del 1 al 5. Muy bien. Vamos a ver los textos de manera alternada. Y esta es una tremenda historia. Es una tremenda historia acerca de cómo, lo voy a apagar porque no sirve, ¿verdad? Es una tremenda historia acerca de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Y muchas veces vemos lo que pensamos que es más importante para nuestra familia, pero no buscamos la voluntad de Dios ni la dirección de Dios. Y eso es precisamente lo que pasó aquí con Ruth, y bueno, no con Ruth, pero con Elimelech, su esposa y su familia. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Todos. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder poner atención a lo que tu palabra dice. Sabemos, Señor, que muchas veces cuando hay hambre y cuando vienen pruebas difíciles, tendemos a buscar soluciones terrenales. Tendemos a buscar hacer lo que pensamos que es lo correcto hacer sin buscar tu dirección, tu voluntad. Te pedimos, Señor, que a través de esta historia nos ayudes a recordar lo importante que es seguirte a ti y confiar en ti. Bendice tu palabra, te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios que aquí está este hombre, Elimelech. Su esposa, dice la palabra de Dios, que se llama Noemí, y tienen 2 hijos. Uno de ellos se llama Malón, no bueno ni buenón, era Malón. Y Kelión, que eran estos 2 hijos de Elimelech y de Noemí. Pero sucede algo allá en Belén.
Versículo 1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Esta historia viene inmediatamente o dentro de del tiempo de los jueces, que es el libro antes que de Ruth. Y dice: mientras gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra. Y este varón, dice, de Belén de Judá, fue a morar en los campos de Moab. En otras palabras, viviendo en Belén. Y si pudieran imaginarse Belén, Belén está muy cerquita ahí de lo que es la ciudad de Jerusalén. Desde Jerusalén se puede ver Belén. Cuando pienso y me imagino en Jerusalén, me imagino en una ciudad como Tasco Guerrero. ¿Alguien ha estado en Tasco Guerrero? Muy parecido la ciudad de Jerusalén y Belén a lo que es Tasco Guerrero. Cuando pienso en los campos de Moab, pienso en Iguala Guerrero. ¿Alguien ha estado en la hermosa y bella ciudad de Iguala Guerrero? Iguala Guerrero está como a 30, 40 minutos. Ahí en la boca del infierno, ahí pueden encontrar a Iguala Guerrero. Y dice la palabra de Dios que Elimelech, al ver que viene esta hambre en la tierra, dice: hubo hambre en la tierra. Él toma una decisión que iba a afectar no solamente a él, a su esposa, pero también a su familia y a sus hijos. Dice la Biblia que decide dejar esta ciudad de Belén. Belén quiere decir casa de pan. Y dice la palabra de Dios que deja esta hermosa ciudad, pero principalmente deja las cosas de Dios y se va de esa ciudad hacia Iguala Guerrero, hacia Moab, con los moabitas. Baja de un lugar de altura espiritual a un lugar en donde es un lugar en donde no adoran a Dios, es un lugar apartados de Dios. Es como cuando alguien tiene un problema y dice: lo mejor es dejar la iglesia, un lugar espiritual, e irme al mundo. Y eso es exactamente lo que hace Elimelech. Elimelech deja la bendición de Dios y se va ahora a un lugar en donde aparentemente hay pan, en donde aparentemente hay bendición, en donde aparentemente no va a haber ningún problema, todo va a estar bien. Apartados de Dios, apartados de la iglesia, apartados de servir a Dios, ahora están ahí en ese lugar. Dice la palabra de Dios que este varón Elimelech, versículo 3, murió Elimelech. Muere Elimelech. No sabemos la causa, no sabemos el por qué, pero podemos concluir que por causa de que él deja y toma esta decisión, dejar Belén, dejar la bendición de Dios, irse al mundo, irse con gente pagana, con estas personas en donde no adoran a Dios, sino adoran a Baal y tienen todos sus propios dioses. Ahora Elimelech muere. Después de que muere Elimelech, sus dos hijos se casan, con uno con Orfa, el otro con Ruth. Pero después también ellos dos, sus dos hijos mueren, Malón y Kelión. ¿Y quién queda? La única que queda es Noemí. La única que queda ahí al ver lo que sucede por la decisión de su esposo, es ella sola y entre comillas desamparada. Y no vamos a ver qué pasa y qué sucede con Ruth, que decide seguirla a ella. Y qué bendición, porque Ruth, al seguir a Noemí, encuentra ella bendición y es parte ahora de la genealogía aún del rey David y del Señor Jesús, una moabita. Pero por el otro lado, me gustaría enfocarnos acerca del versículo 1, donde dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Dale gracias a Dios
que el hambre no ha llegado. Da gracias a Dios que cuando no estás en un problema, que no estás en un problema, amén. Pero va a llegar el hambre y tienes que estar preparado cuando llega el hambre. Y cuando llega el hambre, dale gracias a Dios cuando llega el hambre. Dale gracias a Dios porque no ha llegado el hambre o los problemas, pero también dale gracias a Dios cuando vengan problemas y dificultades. Dale gracias a Dios y agárrate de Dios cuando llega el hambre. Ahora, cuando llega el hambre, no te muevas. Cuando llega el hambre, no dejes la iglesia. Cuando llega el hambre, no dejes de orar. Cuando llega el hambre, no dejes de leer la Biblia. Cuando llega el hambre, no dejes tu familia. Cuando llega el hambre, no te vayas al otro lado. Quédate firme. Y cuando hablo del otro lado, estoy hablando de Estados Unidos, porque va a llegar el hambre. Y te van a dar ganas de irte al otro lado y decir: allá en Estados Unidos voy a poder ganar más billullos, a ver, voy a ganar dólares y vamos a ser más felices. Aunque deje a mi esposa y a mi familia allá en México, vamos a ser más felices. No es cierto, no es. El diablo está para dividir y separar familias. Eso es lo que quiere el diablo. Y quiere que de la misma manera que Elimelech, dejemos Belén, el lugar de bendición, y nos vayamos a Moab. Cuando llegue el hambre, lo que sí deberíamos de hacer es clamar Ebenezer. Allá en 1 Samuel 7:12, Samuel toma una piedra y le pone a este lugar Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Cuando llegue el hambre, clama Ebenezer. Cuando llegue el hambre, dile al Señor: Señor, gracias, porque durante todo este tiempo, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, no había llegado el hambre. Pero gracias, Señor, porque ya llegó. Y si de aquí para atrás tú nos has ayudado, yo creo que de aquí para adelante tú nos vas a ayudar, porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Cuando llegue el hambre, busca soluciones espirituales a problemas terrenales. El problema es que cuando llega el hambre, nuestra primera solución es la material. Recurrimos y vamos a lo que, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es? ¿Cómo yo puedo solucionar esto? Y se nos olvida recurrir a Dios y buscar a Dios. No te dejes convencer de tus amigos que te dicen que dejes la iglesia por un ratito para buscar más dinero. No te dejes convencer de que las cosas estarían mejor si no fueras cristiano. Viene el diablo y te dice: mira, desde que te convertiste, ahora ya perdiste tu trabajo, ya perdiste tu casa, ya perdiste tu negocio, todo por hacerte cristiano. Regresa al mundo, regresa y busca ese trabajo, busca esa empresa, busca Estados Unidos, y entonces vas a ser más feliz. No te dejes convencer. No te dejes convencer de que tomando un trabajo por un poco de tiempo en domingo todo va a estar bien. No te dejes convencer de que te trataron mal en la iglesia o no te han puesto quizás atención aquí en la iglesia, y entonces esa es una buena razón para dejar la iglesia, y te desanimas y terminas dejando la iglesia por 20 años. Mi esposa me estaba contando una historia de una hermana que, asistiendo a una iglesia allá en Estados Unidos, algo sucedió y trataron mal al hermanito de esta hermana, y se desanimaron, lo sacaron de la escuela cristiana y luego dejaron de ir a la iglesia y pasaron 20 años fuera de la iglesia. Hasta que esta hermana recapacitó, volvió en sí, regresó a la iglesia, y por haber regresado a la iglesia, terminó casándose con un hermano que ahora es pastor de una tremenda iglesia, y ella es la esposa del pastor. Pero 20 años tirados a la basura. ¿Por qué? Porque se fueron a Moab. Se fueron y dejaron
Belén. No te dejes convencer por ningún motivo de que está bien dejar a Dios. Nunca está bien dejar a Dios. Quédate plantado, no te muevas, sigue adelante, sigue fiel, sigue buscando la bendición de Dios y Dios te mostrará el camino y la solución. Lo que debió haber hecho Elimelech, él debió de haber dicho: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y sí, ciertamente aquí en Belén hay hambre y hay dificultades y hay problemas, pero no nos vamos a mover. Aquí nos vamos a quedar. Quizás vino un amigo: hey, mira, llevo un mes, le manda un WhatsApp. Llevo un mes aquí en Moab. Vente para acá, aquí hay mucho dinero y no importa, deja ya, tú vente. Y Elimelech decide dejar ese lugar de bendición. Pero ¿sabes qué? Había muchos otros miles que se quedaron plantados. Había muchos otros que no se movieron. Había muchos otros que dijeron: Dios nos puede ayudar. Quizás no lo tenemos como antes. Quizás antes había miles de pesos, ahora hay cientos de pesos nada más. Quizás antes había abundancia y ahora ya no hay tanto. Quizás antes había muchas cosas, una escuela particular, un doctor privado, había mucho. Quizás ahora ya no, pero ¿sabes qué? No te muevas, sigue adelante, quédate en Belén. Dile al Señor: Ebenezer, yo sé, Señor, que me has ayudado y yo sé que me vas a continuar ayudando. Pero no tomes una decisión cuando estás en medio del valle, porque cuando tomas una decisión estando en el valle, en los problemas, vas a tomar una mala decisión. Vamos a tomar una mala decisión. Alguien va a venir y va a decir: no, mira, haz esto, toma esto, este trabajo, esta decisión. Cuídate de no tomar una mala decisión. Número uno, ¿qué podemos hacer? Número uno, comunícate con Dios. Comunícate con Dios. En otras palabras, ponte de rodillas y comienza a hablar con Dios, porque Dios es quien permite que llegue el hambre a nuestra tierra. Dios es el que permite que lleguen los problemas y las dificultades. ¿Por qué? Porque Dios está más interesado en mi crecimiento espiritual a la holgura y abundancia de cosas que yo pueda tener. Porque cuando hay abundancia, ¿en qué estamos confiando más? En el dinero, en las cosas materiales. Y nos acostumbramos tanto a las cosas materiales que cuidado. La semana pasada estuvimos en una iglesia bien bonita. Una iglesia más o menos del tamaño de nuestro auditorio. Bancas bonitas, aire acondicionado, alfombra, un proyector, ventanas, todo de primera clase. Y la iglesia quizás tenía unas 30 personas. Y ya lleva esta iglesia, va a cumplir 50 años en este año. 50 años. Yo estaba pensando: wow, qué tremendo. Gloria a Dios por el pastor, le está echando ganas. Pero qué tremendo, si allá en Puebla tuviéramos una iglesia tan bonita, yo espero que muchos dijeran: wow, yo quiero ir ahí. Pero en Estados Unidos, en cada ciudad hay 20 iglesias, 30 iglesias, 50 iglesias. En donde yo estudié en Oklahoma había 500 iglesias bautistas. Pero hoy en día todas se están quedando vacías. ¿Por qué? Porque se están acostumbrando a lo bonito. Dicen: no, pues esta está bonita, pero también la otra está bonita, y la otra está bonita, y la otra. Vamos a buscar algo más. Y ahora la gente está buscando más emoción. Ahora la gente está buscando otras cosas en vez de estar buscando a Dios en un lugar bonito. Yo no estoy en contra de un lugar bonito, pero no te acostumbres a lo bonito, porque puede llegar el hambre. Y cuando llegue el hambre, dile al Señor: Señor, gracias. Comunícate con Dios. Hechos capítulo 6 en el versículo 4. Hechos capítulo 6 en el versículo 4 dice la Biblia: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Persiste en la oración. Habla y reúnete con Dios y platica con Dios y dile: Señor, tú me has ayudado, Señor, gracias porque hasta aquí me has ayudado. Ve lo que dice ahí en Efesios capítulo 6 en el versículo 18. Efesios 6, 18. Si Elimelech se hubiera puesto de rodillas y le hubiera dicho al Señor: Señor, yo no sé qué hacer, aquí hay tanta gente que se está yendo a Moab, allá sí hay pan, allá sí hay trabajo, aquí donde yo estoy no hay trabajo, allá sí hay trabajo, allá me voy. ¿Sí se han dado cuenta cuántos han llegado a Puebla buscando trabajo? Eran cristianos allá en su pueblo, pero encuentran trabajo y dejan las cosas de Dios. Una y otra vez yo me he dado cuenta que buscamos el trabajo y no hay nada de malo con el trabajo. El problema es que nos olvidamos de Dios. Efesios 6, 18 dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué debió de haber hecho Elimelech? Elimelech se debió de haber puesto de rodillas y le debió de haber dicho al Señor: Señor, está un poquito difícil, no me alcanza para los útiles, no me alcanza para el cuaderno, no me alcanza para la ruta, no me alcanza para el uniforme menos. Pero Señor, ayúdame a saber qué hacer. Ayúdame a tomar una buena decisión. Ayúdame a poder encontrar quizás un buen trabajo. Quizás no es de malo, ¿verdad? Unos 500 pesos tirados en el piso. Pero no quitarle 500 pesos a alguien. Señor, ayúdame. Santiago capítulo 5 en el versículo 13. Santiago 5:13. Dice la palabra de Dios: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Y qué fea es la aflicción. Yo no he estado afligido muchas veces. Pero en ciertas ocasiones sí he estado afligido. Recuerdo hace 11 años, cuando mi esposa estaba embarazada de los cuates David y Hannah. Estábamos allá en un hospital y vinieron los doctores y nos dijeron: ¿sabe qué? No va a poder salvar a sus gemelos, porque la placenta ya se ha desprendido 55%. Y lo que nosotros hemos visto es que una vez que pasa el 30-35%, esa placenta se desgarra y viene el aborto. Ya no hay mucho que se pueda hacer. Ore. Y recuerdo orando y diciéndole al Señor: Señor, hay dolor, hay aflicción, yo no sé qué hacer, Señor, pero si tú te los quieres llevar a David y a Hannah, está bien. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios: cuando hay aflicción hay que hacer ¿qué? Oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué hay que hacer cuando estamos alegres? Hay que cantar, amén. Y no cantarle a la puerta vieja ni a la vaca voladora, pero hay que cantarle al Señor y cantarle con un corazón agradecido. Pero Dios deja que venga la aflicción para poder acercarnos cada vez más a Él. Número 1, comunícate con Dios. Número 2, continúa sirviendo. Continúa sirviendo al Señor. Hay algo más importante que el trabajo de la vida diaria, y eso es el trabajar y el servir para Dios. ¿Sabes por qué tienes depresión y soledad? Porque no estás sirviendo a Dios. Pero los que tienen depresión intentan llenar ese vacío muchas veces con drogas. Después salen de las drogas y el alcohol, llenando ese vacío con un buen trabajo, y el trabajo entonces se convierte en el narcótico legal de la sociedad. ¿Por qué? Porque antes era
la depresión quizás. Después, ¿cómo puedo llenar ese vacío y ese dolor o ese sentimiento de soledad? Mucha gente se va a las drogas, pero muchos su droga es el trabajo. Y entonces toda mi vida está envuelta en trabajar y servir a este mundo. Pero déjame recordarte que este mundo paga mal. ¿Y qué sucede cuando alguien termina su carrera, su trabajo, se jubila? Ya no hay un propósito en sus vidas. Ya no saben qué hacer, se vuelven otra vez a sentir vacíos. La vida ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay algo más importante que el trabajo. Otra vez, no hay nada malo de, ay, pastor, ya no voy a trabajar. Pues no, hay que trabajar, amén. Pero algo más importante que trabajar es servir a Dios. Cuando falte el pan y llegue el hambre y vengan los problemas, continúa sirviendo a Dios. Quien sirve a Dios, la vida tiene mucho sentido. Porque estamos haciendo algo más grande de lo que yo soy, y es la obra de Dios. La obra de Dios es más grande. La obra de Dios tiene un propósito. Y si nosotros encontramos nuestro propósito dentro de la obra de Dios, vamos a ser bendecidos. Hechos capítulo 20, versículo 19. Leímos este versículo en la escuela dominical, pero vean lo que dice Hechos 20, 19. Dice ahí, sirviendo al Señor con toda humildad. Pablo dice, hay que servir al Señor con toda humildad. Yo sirvo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, porque Pablo amaba las iglesias y tenía un amor grande por las iglesias. Y luego dice, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. El servir a Dios no significa que no van a llegar las pruebas y las acechanzas. Las acechanzas de las cuales estaba hablando Pablo no era de que había alguien ahí escondido que era judío y que cada vez que Pablo pasaba por ese lugar salía el judío y le hacía ¡cha! Y lo espantaba. No era una acechanza de espantarlo, de esconderse a alguien, sino era una acechanza de muerte. Y Pablo dice y confiesa diciendo, sirvo al Señor. Pero va a venir el diablo y va a decir, mira, tú que sirves al Señor, mira todas las pruebas y los problemas, mejor ya no sirvas a Dios. Pablo nunca dijo, ya no voy a servir a Dios porque los judíos me acechan. Está bien, estará bien el claudicar y dejar a Dios porque vienen pruebas en mi vida. Estará bien decirle al Señor, Señor, mira cómo yo te he servido, mira cómo yo te amo, mira, yo he dado folletos, he ganado almas, doy mi diezmo y me traes estas pruebas. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Cómo estaba ya en la cárcel, y cuando está ya en la cárcel se empieza a desesperar y dice, ¿será aquel mi primo el Salvador? ¿Será Jesús al que estamos esperando? Ya Juan andaba un poquito desesperado. Pudo haber dicho Juan al Señor, Señor, mira, yo bauticé a Jesús, yo he predicado tu palabra, y cómo es que ahora me pones en este lugar y al ratito me van a cortar la cabeza. Pero Juan, en esa desesperación, manda a dos personas, discípulos de él, y le dicen a Jesús, Jesús, ¿eres tú el que habría de venir? Y él les dice, sí, yo soy el Hijo de Dios, yo hago milagros, levanto muertos, a los ciegos ahora pueden ver, a los que no pueden caminar ahora brincan y saltan. Y ellos dos regresan y le dicen a Juan, Juan, él es. Y cuando estamos en problemas y andamos entre comillas encarcelados, manda a dos a Dios y ponte en oración en tus dos rodillas y dile al Señor, Señor, ¿eres tú Dios? Y Dios te va a decir, sí, yo soy Dios. Sigue adelante,
No te preocupes, continúa sirviendo, sírveme a mí, porque no hay mayor gozo en este mundo que servir al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 10 nos habla acerca de la triste historia de Demas. Y no es una historia muy larga, ¿verdad? Porque nada más dice segunda de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ahora, Crescente se fue a Galacia a servir, a Tito a Dalmacia, pero Demas se fue al mundo. Elimelec, en vez de seguir continuando sirviendo a Dios, en vez de decir me voy a ir a Galacia, me voy a ir a Dalmacia, voy a buscar un lugar en donde yo sí pueda ir y servir al Señor. Quizás allí en Belén había dificultades, pero estaba Jerusalén a un ladito. Quizás había otra opción dentro de la voluntad de Dios, pero deja como Demas y se va al mundo. Filipenses capítulo 2 versículo 21. Vean lo que dice Filipenses 2:21. Porque todos buscan, que dice ahí, lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Cuando andamos en la carne, cuando andamos sin servir a Dios, sin involucrarnos en la obra de Dios, sin dar a un folleto por aquí y por allá, cuando andamos en la carne, buscamos la mayoría de las veces lo suyo propio, lo nuestro. Y Elimelec dice: no, aquí no la vamos a hacer, va a ser imposible. Allá en Moab, allá sí hay trabajo, vámonos. Y le dice a su esposa y a sus 2 hijos: vámonos. Ahora, lo bueno que la esposa lo siguió, amén. Era una esposa obediente. O quizás él dijo: ay, nos vemos, vieja. Y dijo: no te vas sin mí. Y lo siguió. ¿Quién sabe? Un día lo vamos a saber. Pero muchos buscan lo suyo propio. Lucas 15 versículo 11, encontramos la historia de este hijo, en donde le pide a su padre la parte de los bienes que a él le correspondían. Versículo 13, Lucas 15:13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo ¿qué? Perdidamente. Este joven, él dijo: yo merezco este dinero. ¿Y qué hizo con ese dinero? Nunca había tenido tanto dinero. Y en vez de invertirlo, en vez de usarlo en el servicio de Dios para algo bueno, ni siquiera el servicio de Dios, lo va y lo desperdicia en otro lugar, viviendo perdidamente. Número 2, continúa sirviendo. Cuando venga el hambre, continúa sirviendo. Alguien vino con un pastor, una hermana muy triste, diciéndole: pastor, tengo tantos problemas, ¿qué hago? El pastor le dijo: ¿sabe cocinar? Le dijo: sí. ¿Sabe hacer pies? Le dijo: sí. ¿Sabe hacer pie de manzana? Le dijo: sí. Tráigame uno. No le dijo: tráigame uno. Vaya el día sábado y llévelo a alguien que sí lo necesita. Y esta hermana fue, hizo su pie y lo llevó a alguien más necesitada que ella. Regresó esta hermana con el pastor y le dijo: pastor, gracias, porque realmente hay personas más necesitadas que uno. Y a veces pensamos que uno. ¿Cuántos niños ahorita están sufriendo en Siria, en lugares de esta tierra, en donde vieron caer bombas matando a sus padres, a sus familias? Y nosotros aquí quejándonos cuando podemos ir a la tiendita de la vuelta y comprar una coca y unas barritas de piña por $18.50. Amén. Tenemos tanto y somos tan bendecidos. Gente allá en China que nunca ha probado la comida mexicana. Amén.
Por eso están tristes. ¿No los han visto? ¿Cómo sus ojitos están así, todos así de tristes? 1.3 mil millones de personas tristes porque no comen comida mexicana. Y usted y yo podemos salir, comprar mole, comprar semitas, aunque no le guste. Comprar semitas, tenemos tantas y tantas bendiciones. Número 3, cuida a tu familia. ¿Qué hacer cuando viene el hambre? Cuida a tu familia. Nunca pienses que yéndote al mundo te irá bien. Ay, pero mis hijos necesitan esto, y libros, zapatos, ropa y medicina, y luego se nos mete en la cabeza celular, tele, computadora, un iPad, un Xbox, un PlayStation. Mis hijos no tienen PlayStation y estamos ahí llorando y sufriendo. Dale gracias a Dios cuando hay y dale gracias a Dios cuando no hay, pero asegúrate de cuidar a tu familia. Primera de Tesalonicenses 2:7. Primera de Tesalonicenses 2:7. Cuando Elimelech toma esta decisión y deja Belén y se va allá a vivir con los moabitas, fue la misma decisión que Lot tomó cuando Abraham le dijo: mira, Lot, sobrino mío, ¿para dónde te quieres ir? Y Lot vio allá las praderas y las llanuras verdes, y fue acercando su tierra hacia Gomorra y Sodoma, y poquito más cada vez, y acercando su tienda cada vez más, hasta que finalmente estaba dentro de los sodomitas y de Gomorra, que afectaron completamente su testimonio y su familia. Y que cuando estos hombres vinieron porque querían conocer a los ángeles, Lot dijo: oh, no le hagan daño a estos hombres, aquí están mis 2 hijas, hagan lo que ustedes quieran con ellas. Gracias a Dios que los ángeles lo impidieron. Pero ¿sabes qué? Cuando tomamos una decisión y nos vamos hacia el mundo, no solamente estás afectándote a ti mismo, pero estás afectando a tu familia. A tu familia. Y los estamos nosotros prácticamente dando a nuestros propios hijos a los leones, diciendo: aquí están, haz con ellos lo que tú quieras. Hermano, ¿por qué ya no va a la iglesia? No, pastor, ya me cansé de ir a la iglesia. Pero ahora, ¿cómo sus hijos están? Ahora, ¿cómo está su familia? Ahora, ¿qué va a pasar? No solamente sus hijos se van a casar, si es que se van a casar, y la siguiente generación se ha perdido completamente porque dejamos de cuidar a nuestra familia. Dice ahí 1 Tesalonicenses 2:7: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Leímos que Pablo decía: sirviendo a Dios humildemente con lágrimas. ¿Por qué con lágrimas? Porque cada persona que él ganaba para Cristo era como si fuera su propia familia. Y que cuando algo pasaba con alguno de los miembros de alguna iglesia, a Pablo le dolía. Le dolía cuando su gente, sus hijos espirituales tomaban una mala decisión, se iban al mundo, dejaban las cosas de Dios. Ahora, quizás yo no soy Elimelech, que me estoy yendo al mundo, pero quizás hay muchos papás acá que se han quedado en la iglesia, pero están dejando que sus hijos se vayan al mundo, y no estás cuidando a tu familia. Llega el niño, entre comillas, niñito de 20 años, de 15 años, de 12 años, con los audífonos. Y no vamos a pedir, ¿verdad?, que llegue cantando aleluya a la casa, amén. Pero quizás llega ahí y el papá y la mamá están ahí en la puerta, ven al escuincle y no hacen nada. Y el cuarto está lleno de pósters, a lo mejor no del pastor ni del hermano Abraham ahí, ¿verdad?,
pero están llenos ahí de otras cosas y muchas veces hasta vulgares. Kiss, ¿se acuerdan del grupo Kiss? Con la lengua hasta por acá y esos son sus ídolos. Y luego nos maravillamos por qué nuestros hijos ya no quieren venir a la iglesia, por qué ya no quieren orar, leer la Biblia. Ahora como que tienen unas marcas acá y acá y acá, y los dedos medios amarillos y huelen como a tepetate y llegan con un aliento medio raro. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor tú no eres Elimelech, pero estás dejando que tus hijos se vayan a Moab. Estamos dejando que nuestros hijos dejen la bendición de Dios y se vayan a Moab, y lo estamos permitiendo. ¿Qué sucedió con Sansón? Sansón le dijo a su papá: ay, papá, es que aquí en la iglesia no hay ninguna mujer bonita, me voy a ir allá, dame chance de ir a ver a los filisteos. Y se va Sansón y se enamora de alguien, y cuando regresa le dice: ay, papá, por favor, allá sí, esa muchacha me conviene. Cuida a tu familia, cuida a tus hijos, tráelos a la iglesia, ten altar familiar. Quizás no eres Elimelech yéndote, pero estás dejando que tus hijos se vayan y no los estamos cuidando. Tú y yo, especialmente la labor del papá, es ser el protector de nuestra familia y darnos cuenta de que allá afuera hay peligro. Y nuestros hijos quizás no ven el peligro, pero tú y yo estamos en casa como líderes en donde a cada instante tenemos que estar checando: ahí hay un problema, ahí hay otro problema, ahí hay otro problema. Y de repente ves una banderita que se levanta roja, en donde tus hijos iban bien en la escuela, pero de repente empiezan a... en la secundaria, en la preparatoria, y tú dices: ¿qué estará pasando? Esas banderitas rojas son banderitas en donde tus hijos están diciendo: papá, mamá, algo está sucediendo en mi vida, yo no sé cómo actuar o reaccionar, pero Dios te ha puesto a ti para que tú me ayudes. Y tú debes de cuidar a tus hijos. Elimelech falló en cuidar a sus dos hijos y fueron arrastrados por el mundo y murieron en el mundo. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que cuidar a nuestra familia. Si ahí va, ¿verdad? No sé, tu hija, y ya no vamos a decir algo normal, sale con una ombliguera, con unos chorcitos o una minifalda, y luego el cabello así, todo amarillo, rojo, verde, no sé, ya, y como papás los vemos y los dejamos hacer, no estamos cuidando. Tenemos una gran responsabilidad, y nuestros hijos están esperando, quieren que nosotros les pongamos el alto. Y son bien listos, porque entre más les damos, más ellos toman. Antes regresaban a las 9 de la noche, después a las 9:30, luego a las 10, y ahora ya no regresan. ¿Por qué? Ay, papá, ya tengo 12 años y tienen derechos y yo puedo hacer lo que yo quiera. No, tus hijos no pueden hacer lo que ellos quieran. Su cuarto de ellos no es su cuarto. Ni que se atrevan tus hijos a poner, ¿verdad? Keep out. No entres, papá ni mamá. Este es mi cuarto, y en mi cuarto puedo yo hacer lo que yo quiera. Firmado tu hijo. Ya después van a traer a una muchachita, se van a meter ahí adentro y ni te van a hacer caso. Se están burlando de ti de frente de tus propios ojos. No lo dejes. Ay, pastor, pero ¿qué hago?
haz algo, amén. Empieza a hacer algo. Empieza diciéndoles no, empieza poniendo reglas, empieza cuidando a tu familia. Y número 4, confía en Dios. Cuando viene el hambre, es tiempo de confiar en Dios. Salmos capítulo 34, versículo 8. Salmos 34, 8. Dice la palabra de Dios: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Aquí está Elimelech y Dios le ha bendecido y Dios le ha cuidado. Y sí, debemos de orar para que Dios nos dirija a tomar buenas decisiones. Y sí, debemos de servir. Y sí, debemos de cuidar a nuestra familia. Pero mucho más importante, confía en Dios. Dile al Señor: Señor, yo no sé qué hacer, pero yo voy a confiar en ti. Voy a poner mi fe en ti y voy a seguir adelante. Voy a seguir en la iglesia, voy a seguir en las cosas de Dios, voy a seguir ganando almas, voy a seguir leyendo la Biblia, voy a seguir teniendo fe en ti. A lo mejor ya no tengo ese trabajo, a lo mejor vino este problema, a lo mejor las cosas se están poniendo más difíciles y hay mucha hambre, pero voy a seguir adelante. Porque ¿sabes qué? No hay nada cosa más hermosa que tú le dices al Señor: Señor, voy a confiar en ti. Y al siguiente día alguien dice y toca la puerta y dice: ¿sabes qué? Le traje una despensa. Gracias, Señor. Le traje aquí una ayudita y no le dijiste a nadie, pero confiaste en Dios y le dices: gracias, Señor. Allá en Alemania había un hombre, George Müller, que cuando había hambre allí en la casa hogar que él tenía con miles de niños, nunca fue él a alguien a pedir ayuda, sino siempre fue a Dios, confiando en Dios. Y de repente alguien allá afuera, un camión lleno de leche. Los niños acá tenían cereal, pero no tenían leche. Allá un camión lleno de leche se descomponía. Y venía y tocaba ahí al orfanatorio: oiga, señor, aquí está el camión. Se descompuso el camión, pero no quiero que la leche se eche a perder. Le voy a regalar toda la leche. Y venía la provisión y venía la bendición de Dios. ¿Sabes por qué? Porque había un hombre que confiaba en Dios. Y qué hermoso es cuando viene la bendición, porque confiaste en Él. Y le dijiste: Señor, yo no sé qué hacer, aquí tengo 20 pesos, no tengo más, pero los voy a dar en el diezmo. Y los das, y en la tarde ves la preciosa mano de Dios, porque Dios nunca nos va a dejar desamparados. Dios siempre cuida de nosotros. Mateo 6 dice la palabra de Dios: mira allá los campos, Dios siempre los tiene ahí vestidos a esos lirios. Mira allá las aves, Dios siempre le da de comer. Y cuando nosotros ponemos primero el reino de Dios y su justicia, Dios te va a bendecir. Pero lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. Elimelech falló en confiar en Dios y confió en las cosas materiales y dejó Belén y se fue al mundo. Hermano, no dejes a Dios, no dejes la iglesia por ningún motivo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Cuando venga el problema, a confiar en ti. Cuando venga hambre, confiar en ti. Y ayúdanos a decir: Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado y no hay razón alguna por la que no nos puedas seguir ayudando. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta mañana que dijera: pastor, Dios ha hablado a mí, aquí está mi mano. Alguien así levantaría su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. El piano va a empezar a tocar. ¿Por qué no toma una decisión? A lo mejor está a punto de irse al mundo, de irse a Moab, allá donde sí hay dinero.
pero ya consultó a Dios. Busque a Dios. No deje a Dios, no deje la iglesia. Siga adelante, siga confiando en Dios. Toma unos momentos para orar al Señor. Señor, gracias porque ahorita no hay hambre, Señor, pero cuando venga el hambre, Señor, ayúdame a estar preparado. Ayúdame a seguir adelante. Ayúdame a seguir firme, confiando en ti. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos aquí dirían: pastor, yo no soy salvo, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, yo no sé a dónde yo voy a ir si yo llegara a morir, yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna? ¿Por qué no toma un momento de reflexión? ¿A dónde va a ir su alma si usted llegara a morir? ¿Al cielo? ¿Al infierno? ¿Qué va a pasar de su vida, de su alma, si usted llega a morir? Dios promete vida eterna. Habrá alguien aquí que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no tengo vida eterna, pero en esta mañana me gustaría aceptar a Cristo, pedirle a Cristo salvación. Y aquí está mi mano, pastor. Yo no sé, yo no estoy seguro a dónde iría mi alma. Pastor, aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Hola, soy el pastor Arturo Muñoz de la Iglesia Cristiana Bautista y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Quizás tú has escuchado de nacer de nuevo, has escuchado de la importancia de ser salvos. La palabra de Dios nos dice cómo nosotros podemos ser salvos y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la palabra de Dios para que tú estés 100% seguro de que si llegas a morir puedes ir al cielo con Dios. La primera cosa que tienes que reconocer, dice aquí en Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aun uno. La primera cosa que tienes que reconocer es que no hay nadie perfecto, no hay nadie justo, todos somos pecadores. Y es la primera cosa que cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta, que hemos pecado contra Dios, que hemos hecho cosas malas contra Dios, que nos hemos desviado. Dice la Biblia en el versículo 11 de Romanos 3: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. De tal manera que la primera cosa que te invito a que tú reconozcas es que todos somos pecadores. Si te pusieras a pensar y nos ponemos a pensar en nuestro pasado, hemos hecho cosas malas delante de Dios, hemos pecado, hemos mentido, hemos sido deshonestos, hemos sido desobedientes, no hemos guardado las reglas, quizás desobediencia a tus padres, quizás has hecho algo aún peor. No importa que tan malo te hayas portado, sabes que siempre de parte de Dios hay un perdón. Pero la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que la palabra de Dios nos dice es que por nuestros pecados hay un castigo. Más adelante en Romanos 3:23 dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que por tus pecados, por mis pecados, no merecemos ir al cielo, no merecemos ir a la gloria de Dios. Yo te invito a que tú pienses acerca de esto, que nuestros pecados nos alejan de Dios, nuestros pecados hacen que haya una brecha entre nosotros y Dios, y la única manera de poder restablecer esa brecha, ese hoyo, si por así lo podamos decir, es Cristo. No hay ninguna otra manera. Pero por mientras tienes que darte cuenta, tienes que reconocer que nuestros pecados nos apartan de Dios, y aparte por nuestros pecados merecemos, la Biblia dice, merecemos el infierno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más adelante en Apocalipsis 21:27, la Biblia nos habla acerca de quiénes son los que merecen esto. Dice: no entrarán en ella, o sea, en el cielo, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Un poquito antes, en Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos.
Ahora, todos hemos dicho una mentira, todos somos mentirosos. Dice aquí, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De tal manera que la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que tienes que reconocer para poder tener esta vida eterna que Dios te promete es que reconozcas que por tus pecados mereces el infierno. Ese es un gran castigo. Por ejemplo, cuando tú vas con un doctor, si te estás sintiendo mal, quizás tienes un dolor en el estómago, y llegas con el doctor te va a decir por lo menos 4 cosas. La primera te va a decir, mira, ese dolor, te tengo malas noticias, ese dolor es un apendicitis. Y es una mala noticia. La segunda mala noticia que te va a dar, te va a decir, mira, por esa causa, por ese apendicitis, vas a morir si no lo arreglamos, lo operamos. La tercera cosa que te va a decir, mira, hay una solución, hay una operación que podemos hacer y con esa operación vas a curarte, vas a estar listo. Y la cuarta cosa que te va a preguntar o va a preguntarte, ¿quieres que te opere? Te va a dar en tus manos esa decisión. Y Dios, muy parecido, de la misma manera, nos da esas 4 cosas a reconocer. La primera, que ya te expliqué, todos somos pecadores. La segunda, por nuestros pecados merecemos el infierno. Esas son malas noticias, 2 primeras malas noticias. Pero la tercera cosa es una buena noticia. La tercera cosa es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por ti. No importa qué tan pecador tú hayas sido, qué tan grandes sean tus pecados. La palabra de Dios nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, en el versículo 8, dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera que Cristo murió por ti, Él derramó su sangre, Él entregó su vida, Él nos amó tanto que entregó su vida para morir por ti y por mí. Piensa en eso, qué increíble, el creador del universo, nuestro Dios, Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y esa es una muy buena noticia. El regalo de Dios es Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 dice la palabra de Dios que Él es nuestro regalo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa palabra don es un regalo de Dios. Luego en el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Eso quiere decir que nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras. Nuestra salvación no depende de que si nos portemos bien. Para ser salvos no necesitamos ser bautizados. Para ser salvos no necesitamos ser miembros de una iglesia. Ni siquiera necesitas ser miembro de una iglesia bautista. Para ser salvo, lo único que tú necesitas es a Cristo. La palabra de Dios dice allá en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la última cosa que quiero compartir contigo es que, número 4, para que tú puedas ser salvo, lo único que tú tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón como Salvador personal. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De tal manera que para creer en Cristo, lo único que necesitas hacer es creer de todo corazón que Él dio su vida por ti, creer que Él es el Cristo, el enviado de Dios, que Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Luego más adelante dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. De tal manera que lo único que Dios quiere de ti y de mí es que nosotros confesemos su nombre, que le digamos a Él, Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, yo creo que eres el Hijo de Dios, yo creo que tú moriste y fuiste sepultado y resucitaste al tercer día, yo creo en ti, yo creo en eso, yo creo que tú eres el regalo de parte de Dios y yo te pido a ti que tú me salves. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, había 2 malhechores, uno de un lado, otro del otro lado. Uno de ellos le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Él se estaba burlando de Cristo. Sí, ciertamente le estaba pidiendo salvación, pero era una salvación física. Le estaba diciendo, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Le estaba pidiendo salvación.
Y sabes, mucha gente le está pidiendo salvación a Dios, pero una salvación errónea. Quieren una salvación material, quieren una salvación física, no les importa el futuro, la eternidad. El otro muchacho del otro lado le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él estaba pensando en su eternidad, él estaba pensando en qué es lo que iba a pasar después de morir. Y le dijo: Señor, yo quiero que tú me salves, que me des vida eterna. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Rey de Reyes, el Rey de los judíos. Y Jesús inmediatamente le dijo: sabes, le dijo: cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le preguntó: mira, ¿qué religión tienes? O ¿has leído la Biblia? ¿Ya te bautizaste? ¿Qué cosas has hecho buenas para poder ir al cielo? No, simplemente Jesús vio su corazón y vio su fe, vio su arrepentimiento, y Jesús le dio perdón y salvación. De tal manera que lo único que tú tienes que hacer en este momento es pedirle a Cristo de la misma manera como ese muchacho, que tú le pidas a Cristo salvación. ¿Quién puede pedir a Cristo salvación? Todo, cualquier persona. Nicodemo, allá en Juan capítulo 3, vino con el Señor Jesucristo y le dijo al Señor Jesucristo: ¿cómo puede alguien hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él? Y Jesús le dijo: mira, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. De tal manera que aquel que le pide a Cristo salvación nace de nuevo. Yo te invito que tú en este momento cierres tus ojos y hagas una oración y le digas así a Cristo. Si realmente de todo corazón crees que Cristo te puede salvar y te puede dar vida eterna y confías en Él de todo corazón, en este momento haz esta oración y pídele a Cristo salvación. Déjame guiarte en una oración. Allí donde estás escuchando, donde estás viendo, pídele esto a Dios. Cierra tus ojos y dile así: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que merezco el infierno, pero te pido que tú me salves. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que viniste a morir por mis pecados. Y en este momento te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que yo muera, me lleves al cielo contigo. En el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Te quiero felicitar si tú hiciste esa oración. No solamente es repetir por repetir, sino espero que la hayas hecho sinceramente, de todo corazón. Y si no lo hiciste así, estudia los versículos que acabo de mencionar, porque lo más importante en este mundo es pedirle a Cristo salvación. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, te felicito. Te quiero animar a que busques una buena iglesia, una iglesia que predican la palabra de Dios, que enseñan buena doctrina, y te seguimos invitando para que escuches nuestras predicaciones y enseñanzas desde nuestro sitio de iglesiacristianabautista.com. Que Dios te bendiga. Hola, soy el pastor Arturo Muñoz de la Iglesia Cristiana Bautista y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Quizás tú has escuchado de nacer de nuevo, has escuchado de la importancia de ser salvos. La palabra de Dios nos dice cómo nosotros podemos ser salvos, y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la palabra de Dios para que tú estés 100% seguro de que si llegas a morir puedes ir al cielo con Dios. La primera cosa que tienes que reconocer, dice aquí en Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aun uno. La primera cosa que tienes que reconocer es que no hay nadie perfecto, no hay nadie justo, todos somos pecadores. Y es la primera cosa que cada uno de nosotros